Zavala Chacur. Natalia, muy buenos días, gracias por la comunicación. No, por favor, buenos días a ustedes y a toda la audiencia. Ahí estábamos haciendo mención lo que se comentó, lo que se difundió en el día de ayer a través de María José Sanglá y sobre las medidas que, bueno, ya son de público conocimiento. ¿Qué podemos agregar, recalcar al respecto? Bueno, hemos tomado las medidas en consonancia con el gobierno nacional. Estas medidas van a ser evaluadas dentro de los próximos días, ¿no? Tenemos que esperar una semana, 10 días, para ver el impacto epidemiológico en los indicadores de positividad que nos dan los testeos que hacemos diariamente. Creo que hay que recalcar que la responsabilidad individual es la que prima en este momento. Nosotros somos personas racionales y entendemos que el cuidado personal es la mejor forma de evitar el contagio del coronavirus. Si uno hace memoria, cuando empezó esto hace un año y un mes, no sabíamos bien cómo cuidarnos o cómo se transmitía. Bueno, todo esto ha ido avanzando. Hoy sabemos que el mantener el distanciamiento es fundamental, que usar el tapaboca de manera correcta es primordial. Y cuando digo tapaboca, por ahí me refiero más que nada a si tenemos barbijos, es mejor que el tapaboca, higienizar el tapaboca, no usarlo, por ahí yo veo que hay gente que se lo coloca, pero no cubre boca, nariz, completo, entonces esto ya lo expone a un riesgo de contagio. Lavarnos las manos, bueno, usar el alcohol al 70%, todo lo que ya sabemos, creo que es la mayor herramienta que tenemos hasta que nos toque el turno de vacunación. El tema de las actividades, bueno, nosotros hemos tomado las decisiones también en consonancia con lo que anunció el gobernador. Acá lo que estamos evitando es un parate de la economía, entonces si bien hemos disminuido el aforo y solamente por esta semana con revisión, también acá es donde vamos a evaluar esto que hablábamos de la responsabilidad social. Es decir, estamos cumpliendo los protocolos. Realmente el gimnasio, el bar, el restaurante, etcétera, va a recibir el 30% de su capacidad, porque ahí es donde necesitamos la ayuda. Y cuando decimos 30% de la capacidad, no solamente nos referimos al dueño del comercio, sino también al que acude. Si yo voy a consumir determinado servicio y sé que el aforo es no mayor al 30 y veo que está lleno, me tengo que retirar, porque sé que me estoy poniendo en riesgo y conllevo a todos los que me rodean o con todos los que habitualmente me junto, compañeros de trabajo, familiares, etcétera. Ministra, muy buenos días. Nicolás la saluda. Hay muchas consultas que nosotros nos viene siempre haciendo la gente, más que nada a partir de los anuncios del presidente. Queríamos saber qué es en lo que se diferenciarán, cuáles de los anuncios que se ha dado a nivel nacional no van a correr en importancia, porque se ha hablado, por ejemplo, de los grupos turísticos que no pueden movilizarse a nivel país, y eso es un problema para la zona turística como es la zona del corredor. Bueno, pensemos que esto también depende de las medidas que un contingente de jubilados está directamente prohibido por el DNU, pero en realidad lo que nosotros queremos decir es no está a nuestro alcance si no va a poder salir de otra provincia para venir a San Luis un colectivo de contingente de viaje de egresados, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, nosotros, bueno, obviamente no estamos en fecha de viaje de egresados, pero estarían suspendidas. Si a eso se refieren, no sé si hay otra pregunta especial. Sí, en caso de que hemos visto, por ejemplo, hay micros que han llegado a la provincia y han tenido que volver a Entre Ríos, a Santa Fe o a la provincia de la que llegaban, y hay otros que han llegado y están cumpliendo sus días. En caso de que una provincia limítrofe no niegue la salida del grupo turístico, ¿hay alguna prohibición para el ingreso aquí a San Luis? Bueno, eso lo que estamos viendo en estas horas
es la reserva hotelera que tenemos. Nosotros estamos analizando cuáles son los grupos de contingentes que van a estar visitando San Luis y en dónde han hecho reservas. Eso en principio el Ministerio de Turismo, la Secretaría de Turismo, perdón, lo está analizando. No tenemos el conocimiento de que haya reserva de contingentes de esa magnitud. La circulación de familias sigue permitida, no lo prohíbe en ningún momento el DNU. Claro. Hablábamos recién de gimnasios, restaurantes y confiterías. ¿Qué queda, por ejemplo, ¿no?, de los templos, iglesias? Estarían incluidos en realidad, porque todo lo que tenga que ver con espacios cerrados, por ejemplo, lo que estamos hablando de situaciones por ahí recreativas, que no necesariamente tiene que ser un gimnasio, o algo que tenga que ver con la cultura o la religión, es lo que establece el DNU en esto de los aforos no más del 30%. Claro, claro. En caso, por ejemplo, ministra, de que haya quedado pendiente alguna fiesta familiar, ya sea cumpleaños, algún casamiento, etcétera, etcétera, ¿cuáles son las medidas que se van a tomar, los permisos que se pueden llegar a conceder? En este sentido hemos definido, y lo vamos, en esta hora se está comunicando el Ministerio de Producción con cada uno de los salones o lugares donde estaban permitidas este tipo de fiestas. Nosotros tenemos que pensar que las fiestas, todo sea tanto de 15 como casamientos, o bueno, aquellas que quedaron pendientes del año pasado, porque lo que estamos permitiendo este año es realizar las que no se pudieron llevar adelante durante el 2020, ¿no? Sí, sí. Y que tenían algún tipo de reserva, etcétera. Lo único que cambiaría sería el horario, porque la restricción de circulación, ustedes saben que ahora solamente podemos circular hasta las 24 horas y a las 6 de la mañana recién podemos volver a hacerlo. O sea que la restricción está entre las 0 horas y las 6 de la mañana. Las fiestas, si son estas que el comité autoriza, se realizan con PCR negativo. Entonces no hay riesgo epidemiológico que se sigan llevando adelante. Lo que tenemos que evitar, sí, es que cuando terminen lo hagan fuera del horario donde no está permitida la circulación. Ministra, ¿hay posibilidades que si la cantidad de casos positivos en la provincia siguen aumentando, las medidas antes de llegar al 30 de abril puedan cambiarse, puedan aparecer más restricciones? Esto, por supuesto, que siempre está en revisión. Como el gobernador lo decía el 1 de abril y como lo hemos dicho siempre desde el comité y como lo hemos expresado, tenemos que pensar que lo primero que miramos es la cantidad de positivos que tenemos. Lo importante también es que aquel que da positivo declare el contacto estrecho, que el positivo y el contacto estrecho se mantengan aislados, que aquellos que tienen síntomas que son compatibles con COVID se mantengan aislados. Por ejemplo, no acudamos a una carpa de hisopados a hacernos un PCR si soy contacto estrecho. Si soy contacto estrecho tengo que esperar los días que establece el Ministerio de Salud para poder salir de donde tengo que realizar la cuarentena. ¿Se entiende? Si soy positivo no tengo que salir hasta que no haya transcurrido el tiempo que me establece el seguimiento epidemiológico. Es que pongo en riesgo al resto de la población. Por otro lado, si se agrava y el sistema de salud, que también tenemos un sistema de salud reforzado o mejorado con relación a lo que era el año pasado, también tiene el limitante, eso lo sabemos todos. Si vemos que el sistema de salud corre riesgo o que la cantidad de camas moderadas tiene una ocupación que nos pone en una alerta, como decimos nosotros, roja o amarilla, o bien que la terapia intensiva va subiendo exponencialmente, por supuesto que vamos a tener que tomar medidas. Pero entendemos también que estas medidas se evitarían, o se van a evitar, o se evitan, con esto que decíamos recién de la responsabilidad individual que hace responsabilidad social y colectiva, el cuidado personal principalmente. ¿Y en eso se reforzaría también la seguridad y los controles? Bueno, por supuesto,
tenemos que tener en cuenta que el cuerpo de inspectores va a estar observando el cumplimiento de cada uno de los protocolos que están vigentes, con la salvedad ahora de esta afluencia del 30%. Había actividades que nosotros las teníamos permitidas hasta ayer al 50%. Bueno, de ahora en adelante tenemos que tener en cuenta que rige el 30%. Entonces, si el grupo de inspectores, obviamente vamos a estar controlando, vamos a ver que los comercios, los gimnasios, los bares, los restaurantes, las iglesias, los templos, etcétera, cumplan con estos protocolos. Lo ideal sería que, por supuesto, nos llevemos la grata sorpresa de que esto se lleve adelante y no tener que aplicar multas o recurrir a alguna medida que obviamente no es agradable para nadie. Y vuelvo a reiterar en este caso lo que dije al principio. Se deben ser conscientes, no solo quienes reciben los personal porque prestan algún servicio o porque administran algún local, sino también aquel que acude o consume este tipo de actividad, ¿no? Ministra, en ese sentido, la cantidad de ocupación en camas de terapia intensiva, ¿cómo estaría? ¿Cuál es la situación? ¿A qué número tendríamos que llegar como para empezar a estar más preocupados? No, nosotros seguimos en un 30% de ocupación de camas y eso está dentro de lo esperado. Así que no, en ese sentido lo que estamos viendo es que la edad de quienes están padeciendo la enfermedad es gente más bien joven. Estamos hablando entre un rango etario de 19 a 40 y pico de años, donde quizás es hasta asintomática la enfermedad o con muy poquitos síntomas que son totalmente transitables dentro de la casa. Y después, bueno, la ocupación en cama es la que hemos tenido siempre porque la pandemia nunca frenó. Entonces, bueno, donde hay un riesgo, obviamente que ocupe una cama moderada o una terapia que ustedes ven todos los días en el informe del comité. Claro. Ministra, ¿va a haber algún tipo de control con respecto a la gente que ingresa de otras provincias? Teniendo en cuenta, por ejemplo, que aquí en Tras la Sierra es significativo el aumento del porcentaje de contagiados. No hay por ahora ninguna restricción al ingreso y egreso entre jurisdicciones. Entonces, cada uno es responsable, vuelvo a insistir en esto, de que si yo tengo algún síntoma, soy positivo, soy contacto estrecho, debo quedarme en casa. Si no, ya no es lo lógico que salgamos a esta altura de la circunstancia, después de un año y un mes de pandemia, a tener que saber como papá de chicos que ya están grandes, como para entender y madurar cómo evitamos la propagación del virus. Entendemos que esta segunda ola vino porque hubo si se quiere algún tipo de relaje en la sociedad, pero ya viendo la cantidad de casos diarios y con estas medidas entendemos que podemos volver a tomar conciencia de que somos nosotros, cada uno de nosotros, los responsables de que esto no se propague. ¿Qué nos pasa o qué nos puede pasar? Bueno, que bajar la temperatura de todo el diaria, porque había entrado el otoño, y no poder hacer uso de espacios abiertos, como patios, peatonales, etcétera, haya aumentado la cantidad de contagios porque compartimos más en lugares cerrados que en lugares abiertos. Y por otro lado, bueno, se hace de noche más temprano, entonces también los deportes ya son practicados a horarios donde antes hacía calor y hoy ya está más fresco. Entonces uno si sale por ahí, bueno, todo lo que sabemos que implica el cuidado personal, pero la circulación entre jurisdicción no está prohibida, está permitida siempre y cuando sepamos que somos gente sana. Ministra, ¿se han detectado nuevas cepas dentro de las personas contagiadas? Estamos haciendo estudios de ello, nosotros tenemos que mandar al Malbrán las PCR que
que dan positivas, se toma una muestra, estas se envían al Malbrán y el Malbrán devuelve a ver si hay cepas nuevas o no. En eso hemos realizado algunas, nos han dado que no, pero estos días, estas últimas semanas, hemos enviado más, así que lo vamos a saber en unas horas. Y en cuanto a las campañas de testeos y vacunación, ¿siguen? ¿Hay nuevos puntos para hacerse testeos? La vacunación sigue su curso, han llegado nuevas vacunas en estas horas, así que seguimos vacunando. Los testeos siguen como lo ven ustedes diariamente en las redes o como estamos planteando, no es algo que vamos a suspender. Sí, y acá vuelvo a reiterar, por ahí perdonen la insistencia, que no colapsemos las carpas de testeo cuando acuden contactos estrechos. A ver, si yo me entero hoy que estuve ayer con una persona que dio positiva, soy contacto estrecho. Pero si me voy a hisopar hoy, voy a dar negativo, porque todavía no tengo tiempo de incubar el virus, que llegue a que esté en todo el sistema, que lo detecte la PCR. Por eso el contacto estrecho necesitamos que se aísle. Porque no le sirve de nada un PCR negativo al día siguiente de haber estado en contacto con un positivo. No lo libera de hacer su cuarentena, porque se puede positivizar en cualquier momento. Ministra, y respecto a la vacunación, en el día de ayer, no recuerdo si fue ayer o antes de ayer, el jefe de gabinete de ministro de la Nación dijo que las provincias podrían comprar las vacunas por su cuenta. ¿San Luis va a comprar vacunas por su cuenta? Ese comunicado oficial a nosotros no nos ha llegado. La ministra de Salud no nos ha confirmado de la Nación que esto sea así. Así que vamos a esperar porque a ver que se formalice, se anunció. Y si esto es así, obviamente que debería haber alguna norma que establezca cómo va a ser el procedimiento. Porque hasta ahora es imposible que un gobierno provincial acceda a las vacunas, a la compra, digamos. Ministra, bueno, hay muchos mensajes que llegan de la gente, pero bueno, ya le mencioné uno, si se van a tomar medidas en cuanto a algunas provincias limítrofes, le mencioné el caso de Tras la Sierra. ¿Por qué se cierra de 0 a 6? Pregunta aquí una vecina. Habría que preguntarle al gobierno nacional qué es lo que es dispuesto. Entendemos que es el horario donde hay mayor circulación sin control, o donde quizás lo que prima es las fiestas clandestinas, el consumo de alcohol, que hace que evitemos el uso de las medidas precautorias que uno tiene durante, por ejemplo, una jornada laboral. Entendemos que tiene que ver con frenar todo aquello que es más difícil de controlar. Por eso, como dice el gobernador, y esa frase que tanto nos quedó durante el año pasado, a la luz del sol, en los ojos de Dios es más fácil para todos, y creo que el horario de 0 a 6 tiene que ver con eso. Bien. Bueno, mira, ministra, yo creo que ha sido muy amplio en cuanto a esto y fueron solamente 3 los anuncios emitidos en el día de ayer. ¿La podemos desviar un segundito de este contexto? Sí, por supuesto. Hace días atrás, en la apertura de sesiones, el gobernador dio una serie de anuncios, una gran cantidad de anuncios, en beneficio de nuestra provincia, avances, obras, etcétera, etcétera. Si usted tomara o tuviera que tomar 3 anuncios que tengan que ver con toda la provincia y que son, de acuerdo a lo que usted opine, los más importantes, ¿cuáles serían? Creo que el conjunto de anuncios es importante en general. Personalmente, entiendo que hay, voy a decir 2 que me parecieron fundamentales. Uno tiene que ver con la decisión de coparticipar en el monto que hemos recibido conforme al pago de la deuda que la provincia de San Luis mantenía con el gobierno nacional en 2 de los juicios, ¿no? Esto decidió coparticiparse y además duplicarse el monto que le corresponde a cada municipio, y ahora cada municipio va a poder y además adelantarse, porque ustedes saben que nosotros hemos recibido bonos, no dinero en efectivo, no
plata líquida, digamos. Exacto. Vamos a adelantar, el gobernador decidió adelantar el pago de ello para realizar obras. Entonces, cuando ya nos dirigimos a cada una de las localidades de nuestra provincia, donde el intendente define cuál es la obra que mejor le viene a su población, estamos haciendo un impacto importante y a medida, si se quiere, de cada localidad. Ujú. Es una inversión importantísima porque no solamente lo que se coparticipa por el cobro de la deuda, sino duplicado y adelantado en el tiempo. Primer vencimiento de los bonos 2022, último vencimiento 2028. O sea, traemos en el tiempo lo que deberíamos esperar para poder cobrar. Sí, ahora depende de cada intendente y la semana que viene ya empezamos a visitar cada una de las cabezas del departamento para reunirnos con ellos, definir cuál es la mejor obra para la población o para su localidad. Por otro lado, el tema de los créditos, creo que también va a ser un impacto importante. Estamos hablando de 5.000 créditos de hasta 1 millón de pesos y son créditos blandos, donde van a poder acceder a aquellos que se vieron perjudicados, obviamente, durante el 2020 con esta pandemia, que bueno, sentimos que hay en aquel momento cuando tuvieron que cerrar sus puertas, abrazaron a San Luis para que el sistema sanitario pudiera reforzarse y en los casos, los contagios no se dieran en aumento. Bueno, esto es una forma de retribuir ese gesto. También pueden acceder emprendedores que quizás durante estos últimos periodos tienen ideas innovadoras que permiten poner en marcha el motor de la economía de San Luis y el crédito fiscal, que es esto de no pagar ingresos brutos a quienes realicen inversiones que también generen movimiento económico. Todo lo que tenga que ver con el movimiento económico, con la generación de mano de obra local, con la compra de insumos dentro del mercado local, es positivo para la provincia. Y siempre es un círculo virtuoso. La obra pública misma es un círculo virtuoso. Y si ustedes analizan el discurso, hay mucha obra pública que quizás no se ve. Por ejemplo, las que tienen que ver con cloacas o desagües pluviales, pero que más adelante, y acá esto sí tiene que ver con esta visión de lo que establece la Agenda 2030, hoy nos van a beneficiar con esto de generar mano de obra, comprar insumos, etcétera, dentro de unos meses, cuando esté concluida la obra, mejorando la calidad de vida de quienes acceden a cada uno de estos servicios. Ministra, hizo mención en un momento a las obras, y una de las obras que estaba terminada y se debería inaugurar en el día de hoy era, si no tengo mal entendido, el hospital. Y una de las consultas que quería hacerle es si esto de la nueva fecha de inauguración es porque se espera la presencia del presidente de la Nación y se está esperando que termine de cumplir el aislamiento. En principio sí, es así, esperábamos la presencia del presidente, obviamente que hemos pospuesto una semana para ver si confirma o no, pero tenemos que tener en cuenta también que se estableció la fecha de inauguración sin saber que el presidente se iba a contagiar de COVID. Claro. Luego el presidente se contagia de COVID, con lo cual su agenda propia ya se ve modificada completamente. Y luego surgen estas medidas que, bueno, dentro de todo no sabemos tampoco cuán ocupado va a estar el presidente en todo esto que le toca comandar. Así que, en principio, el hospital sí tiene fecha de inauguración el próximo viernes y, bueno, dependerá de la agenda, quizás, del protocolo nacional, la presencia o no del presidente. Ministra, ¿algo que quiera agregar a todo lo que hemos hablado y que se nos pueda haber escapado? No, creo que hemos sido bastante extensos y que lo importante se ha dicho. Vuelvo a recalcar simplemente el cuidado personal y la verdad que agradezco el espacio y creo que son los comunicadores en este momento los que más pueden aportar para llegar a cada uno de los ciudadanos de nuestra provincia.
Ministra, una última consulta, justo nos llega de parte de la gente que está siguiendo el programa, que quieren saber qué normas hay para poder ingresar a la provincia, aquellas personas que quieran ingresar. No, ingresan igual que hasta ayer. Acuérdense que también tienen que tener el DNI para hacer el trazar y es lo único que estamos pidiendo por ahora. Bien, Muy bien. muy bien. Bueno, más amplio imposible, ministra. Nosotros, por supuesto, agradecerle la deferencia que ha tenido, la comunicación y toda la información que nos ha brindado. No, por favor, gracias a ustedes. Que tenga un excelente fin de semana. Igualmente, buena jornada para todos. Hasta